Buenos días. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias, precioso Creador, por tu fidelidad, por el amor, Señor, por medio del cual nos convocas a estar en este hermoso lugar, Señor, disfrutando de tu santa presencia, oh Dios. Te doy muchas gracias, Padre bueno, por la vida de mi hermano y pastor César, Señor. Gracias por la hora santa que un día iniciaste en él, Señor, y continúas haciendo cosas maravillosas a través de su vida, Señor. Te pido que le bendigas, Señor, que le sostengas, Padre precioso, que le permitas ver tu grandeza día a día, Señor, que le permitas sostenerse fiel, precioso, bien Padre, siendo lo que ha sido hasta hoy un testimonio para nosotros, sus hermanos, Padre precioso. Te pido que a través de él, Señor, nos regales hoy de tu santa y preciosa palabra, Señor, que a través de tu Espíritu Santo haya un gran mover en nuestras mentes y corazones, Señor, que seamos confrontados, precioso Rey, para que hagamos lo que sea tu bendita voluntad en nuestras vidas, Señor, porque en mi caso, Señor, son muchas las cosas que necesitan ser cambiadas, Señor, para que cada día la honra y la alabanza a ti sea dada más conforme a como debe ser, Señor, porque tú eres santo, precioso Rey, y necesito seguir siendo transformado, precioso Rey. En tus manos pongo la vida de mi hermano y buen pastor César, Señor. Dirígenos a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a estar atentos para recibirte tu bendita y santa palabra, buen pastor. Amén. Amén. Gracias, Alex. Nuevamente, buenos días. Qué bueno tenerles esta mañana con nosotros y juntos volver a recordar las verdades de la palabra de Dios mientras las cantamos. Necesitamos recordarnos cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es todo lo que hace día a día. Aun cuando algunas cosas no salgan como nosotros las quisiéramos o las esperáramos, pero Dios nos pide es confiar en lo que Él está haciendo. Porque eso tiene que ser claro para nosotros. Dios está trabajando. Dios está haciendo cosas poderosas que tal vez si dejáramos la preocupación, el afán, la angustia, veríamos que sí está haciendo algo. Quisiera que pensara en algo. Si esta tarde Dios se presentara en su casa y le permitiera a usted hacerle una pregunta, ¿qué pregunta quisiera hacerle? No tiene que decírmela, pero piénsela y no solo puede ser una. Tal vez Dios le diga, puedes hacerme 5 preguntas. Y tal vez le diga, y si te contesto esas preguntas, ¿confiarás más en mí? ¿Descansarás más en quién soy? ¿Dependerás más de mí? Hace algunos años se hizo esta pregunta a un grupo de personas y se les dijo que escogieran alguna pregunta que quisieran hacerle a Dios en caso de que pudieran o se les fuera permitido. Y estas fueron las preguntas que resultaron de haber condensado todas las respuestas. Algunos dijeron, yo le preguntaría, ¿habrá algún día una paz mundial duradera? Otros, ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿Qué vendrá en el futuro para mi familia y para mí? ¿Habrá algún día una cura para todas las enfermedades? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Esas fueron las que más destacaron de todas las preguntas que la gente hacía. Pero es algo curioso. La gente espera respuestas a estas preguntas sin saber que las puede encontrar en la palabra de Dios.
lo mismo que hablábamos al principio, la gente pregunta, ¿y cómo puede conocerse la verdad? Ahora con tantas iglesias, con tantas doctrinas, ¿cuál de todos está diciendo la verdad? Primero que todo hay que creer en Cristo, en su obra, pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que Él pueda quitar de este libro ese sello que estando en el pecado pues se vuelve como un velo que no nos permite ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Entonces, si queremos conocer la verdad, necesitamos saber qué es lo que Dios ha dicho de Jesucristo y de lo que Jesucristo ha hecho. Y hay dos preguntas importantes que hoy espero podamos reflexionar en ellas. Se las hizo un hombre que tuvo un encuentro personal de Jesús. La primera que le hizo fue, ¿quién eres? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Pero quisiera que la aplicáramos a la iglesia. Estamos en una época donde la iglesia debe volverse a replantear quién es Dios. ¿Será que todos los que nos llamamos cristianos estamos creyendo en el mismo Dios? Porque cuando uno habla con diferentes personas, muchos suelen decirle a uno, no, mi Dios es así. Yo creo que mi Dios actúa y piensa así. Y se da uno cuenta que tal vez sin proponérnoslo, hemos terminado haciendo nuestro propio Dios en nuestra mente. Hay personas que le dicen a uno, yo no creo que Dios haya hecho un infierno para arrojar gente allá. Yo pienso que el infierno es un estado de la mente, no un lugar físico. No creo que Dios sea tan malvado, porque el Dios que yo conozco y en el que creo es puro amor. Pero no ha tomado la otra parte de que Dios es amor, pero es justo. Entonces han tomado partes a conveniencia de Dios y las que no les gusta la han rechazado, y ese es el peligro de que uno termina haciéndose su propio Dios con D minúscula. A muchos que tienen un concepto de Dios y le hablan a uno de Dios, porque hay gente que habla de Dios demasiado y no conocen Biblia, es de lo que han escuchado. Otros se han llegado a leer la Biblia y hablan, es que yo ya la he leído y yo esto y esto, pero Dios no quiere que tengamos un concepto personal de Él, sino que creamos en Él así como Él se ha revelado a través de su palabra. Y hay que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis para no terminar haciéndose un Dios a mi imagen. Terminamos haciéndonos un Dios a mi imagen y a mi semejanza, es decir, el Dios que yo quiero. Y a veces es un Dios manipulable. Creemos que Dios hace lo que yo le diga que tiene que hacer. Y hay mucha gente que le gusta eso. Que Dios corra cuando uno habla. Y en la oración no piensa que porque uno oró ya Dios tiene que hacer lo que uno pidió. Y Dios no está para que el hombre le dé órdenes, sino para que el ser humano se someta a sus designios. Y esto le pasó a un hombre llamado Saulo. Le pido por favor que vaya a su Biblia, allí en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leer solo los primeros 6 versículos. Era un hombre que tenía un plan. Él sentía que tenía un propósito y era un hombre conocedor de Dios. Tenía un concepto ya en su mente de quién era Dios.
Y él sentía que lo que estaba haciendo era algo que Dios había puesto en su corazón que hiciera. Estamos ahí. Ahí va a aparecer en la pantalla también. Leo en favor de ustedes. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y vuelvo y repito, este es la pregunta que quiero que, o pregunta no, la afirmación que quiero que, en la que pensemos hoy. Dos preguntas que debería plantearse la iglesia hoy: ¿quién es Dios y qué quiere que hagamos? Hemos llegado a oír acerca de las perfecciones o de los atributos de Dios, es decir, de su naturaleza. Y Él las ha revelado a través de su palabra y por eso las conocemos. Si no existiera la Biblia, ¿creen ustedes que habría otra forma de conocer a Dios? El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay dos libros, si podremos llamarlos libros, en que Dios se ha revelado para que el ser humano le conozca. Una es su creación. Dios espera que el ser humano considere en su mente que hay un Dios que creó todo lo que Él ve. Pero también Dios ha sido muy amable con nosotros de hacer que su palabra esté escrita, de que sus deseos, su voluntad esté por escrito y que el hombre al leerla caiga en cuenta de la necesidad que tiene de reconocerlo en todo. El problema es que el hombre en su orgullo se aleja de la palabra de Dios y cree que todo lo sabe y cree que todo lo controla. El hombre se cree omnipotente, cree que tiene el poder para todo y que una manera de hacerlo es teniendo dinero. Cree que el dinero, a través del dinero se logra el poder, se logra la felicidad, la seguridad, se logra todo. Aquí vemos a un hombre que tiene el propósito de ir a una ciudad llamada Damasco. Dice que aún respirando amenazas. ¿Por qué? Porque estaba muy reciente la muerte de un joven llamado Esteban. Y dicen que las túnicas o la ropa que habían recogido de la gente que había apedreado a Esteban, la habían puesto a los pies de un joven llamado Saulo. Este joven tenía una formación grecorromana, de esa cultura helenista, porque él era de Tarso, una provincia romana. Tenía sus ideas y muy joven fue llevado a Jerusalén y allí fue instruido, tal vez desde los 15 años, por Gamaliel. ¿Recuerdan a Gamaliel, que una vez lo mencionamos acá? Que cuando iban a empezar a atacar y a perseguir a los discípulos, este hombre noble y más bien pacífico les dice: por favor, dejen a esos hombres quietos. Si esto que están haciendo no es de Dios, esto va a desaparecer, pero si es de Dios, no se hallen ustedes luchando contra Él, porque van a perder. Nadie le puede ganar a Dios. Así que este joven
seguramente piensa que él no se llamaba todavía el cristianismo, se llamaban los del camino, así definían a los que seguían a Jesús, los del camino, porque habían adoptado un estilo de vida muy diferente a su entorno. Entonces, en la Biblia, cuando usted lee la palabra camino, les enderecen sus caminos o sus sendas, es porque Dios está diciendo, acomoden sus vidas a la voluntad de Dios, no a sus propios deseos. Entonces, este joven cree que los seguidores de Jesús son una plaga que hay que extirpar, hay que acabar con todos. ¿Y qué es lo que hace? Va donde el sumo sacerdote Caifás, que ya había condenado a Jesucristo, y le pide cartas. Le dice, por favor, deme una autorización, yo voy hasta Damasco, porque parece que en Damasco está propagándose rápidamente esta secta de los del camino. Y Caifás le da la orden. Este joven emprende su camino y su intención es traerlos atados, azotarlos, encarcelarlos y si se rehúsan, pues matarlos, ¿cierto? Así como hicieron con Jesucristo. Mire la pasión y el anhelo que o el deseo que movían a este joven de acabar con esta enseñanza. Damasco estaba más o menos a 120 kilómetros de distancia. Eran 6 días de camino. Y este joven dice, yo estoy dispuesto a ir hasta allá y traerlos hasta aquí para que los juzguemos. Y ya lo habían hecho con Esteban, un jovencito que no había hecho nada para terminar de esa forma, pero ellos no pudieron soportar la forma en cómo hablaba de parte de Dios y cómo en sus palabras guiadas por el Espíritu Santo juzgaba lo que habían hecho al Hijo de Dios. Entonces este hombre Saulo, cuyo nombre significa pedido, y en latín pues luego fue cambiado su nombre a Pablo, que significa pequeño. Este hombre vemos que se opone tenazmente al evangelio de la gracia y su empeño es destruir la iglesia. Él desea detener su avance, pero lo que no sabe es que ya en la eternidad lo ha reclutado Jesús para que trabaje para él. Increíble que cuando Jesús se le aparece, luego vamos a ver que le dice, instrumento escogido es para mí y va a hacer lo que yo le diga. Por eso ahora que leíamos dice, cuando le pregunté, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad a la que Saulo pensaba ir y coger a los del camino y llevarlos presos. Dice, ahora vas a entrar allá y alguien te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y quiero leerlo por aquí en el mismo libro de Hechos, capítulo 26. Usted sabe que hay 3 testimonios de la conversión de Pablo o de Saulo ahí en el libro de los Hechos. En el 26, verso 16, mire lo que dice. Lo que le dice Jesús. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ya Dios tenía un plan con Saulo. Dios permitió que Esteban fuera apedreado, pero después coge a este joven celoso y le dice, te voy a usar. Voy a usar ese celo que tienes y lo voy a encauzar para cosas maravillosas. Y es increíble que un libro tan corto como el de Hechos trate tanto la vida de un solo individuo, que es Pablo.
¿Pero por qué? Porque Dios había permitido que Pablo o Saulo fueran capacitados en cierto conocimiento, luego en la ley, para que sirviera de beneficio a la propagación del Evangelio en esa época. Pablo tuvo que entender que él era un apasionado, pero de la forma equivocada por Dios. Él quería aplicar la ley de forma literal, pero luego dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y él tuvo que aprender cuál era el espíritu de la ley. Y eso que él estaba haciendo contra otros, lo iba a tener que vivir en su propia vida. Ser encarcelado, azotado, perseguido. Y fue algo que también el mismo Jesús le dijo. Voy a mostrarle todo lo que ha de padecer por mi nombre, o por causa de mi nombre. Así que vemos como Pablo tenía un plan, pero Dios tenía otro. ¿Y cuál prevaleció? El plan de Dios. Usted puede ver a un joven que inicia, podríamos definirlo como un viaje antimisionero. Él no iba a hablar de Cristo, iba a callar a los que estaban hablando de Cristo, y él termina hablando de Cristo. Increíble, hasta los que lo escuchaban decían, no podemos creer que este sea el mismo que estaba asolando la iglesia, que los estaba persiguiendo por todas partes para entregarlos al sumo sacerdote para que los castigara. Ahora está predicando ese nombre. ¿Cómo es posible esto? Y lo que Pablo entendió es que perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir a Jesús mismo. Y que aquella luz que resplandeció del cielo, porque él menciona en otra parte en el libro de Hechos que era como el mediodía, y usted se imagina un sol radiante a mediodía y ver una luz todavía mucho más radiante que el sol, debe ser increíble. Y que en medio de esa luz que lo encegueció, él entendió que ese era Jesús, el que los sacerdotes decían que había muerto, y que los discípulos estaban diseminando esa mentira, y que esa mentira era la que había que frenar. Y cuando Pablo pregunta a Saulo, ¿quién eres, Señor?, le dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los demás no pudieron escuchar lo que sí escuchó Pablo. Increíble, ¿no? Que Dios pueda hablar y que así haya una multitud, solo lo escuche el que Él quiere que lo escuche. Y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y si ven el término que usa es un proverbio, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, Pablo, no uses tu vida en algo que nunca va a dar resultado, y es estar contra mí. Por eso cuando los que hemos reconocido nuestra soberbia, los que hemos reconocido que sin Dios no podemos hacerlo, después nos damos cuenta de la ignorancia espiritual que nos movió a hacer todo lo que hacíamos. Y pensábamos que estábamos en lo correcto. Y el mundo hoy proclama su propia verdad y se ufana de ella y está feliz de proclamarla y de decir, esta es mi verdad, y la tienes que respetar, y a veces la tienes que aceptar, y hacia allá vamos. La verdad del mundo va a ser impuesta. Nosotros vamos a ser cada vez más y más acallados, a punta de leyes. A punta de leyes vamos a ser acallados.
entonces va a volverse a desatar esa persecución, porque el verdadero cristiano jamás se va a callar. Porque Pablo decía, ay de mí si no proclamo ese mensaje que me ha sido dado, porque eso fue lo que me dijo Jesús cuando me encontró en el camino a Damasco. Esto es lo que vas a hacer, y lo vas a hacer hasta el día de tu muerte. Hasta el último respiro que tengas lo vas a hacer. Entonces, Pablo también menciona en algunos apartes, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primero al judío, luego al gentil. Pablo también dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, Él me salvó y nadie va a poder quitarme eso, ni yo mismo me puedo salir de las manos de Dios. Leíamos ahora eso en Juan 17. Señor, los que tú me has dado, ninguno se perdió, excepto el que había sido ya designado por ti para que se perdiera. ¿Qué nos muestra todo esto? La soberanía de Dios. Y eso es lo que más adelante aprendió Pablo por revelación del Espíritu Santo. Voy a leerle algunas de las cosas que encontramos en las cartas que escribió Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallaban en Cristo Jesús. Vea, un hombre conocedor de la Torá. Y dice, en mi ignorancia, en la incredulidad, reconoció que no conocía a Dios realmente como Él se quería revelar, sino que Israel lo había tomado y lo había encasillado y dicho, Dios es así. Y ustedes lo tienen que reconocer y aceptar como nosotros le decimos que Dios es. Y encasillaron a Dios. Por eso Dios se revela y nos muestra que Él es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Nos habla de su infinitud, nos habla de su eternidad, de que Él es justo, que es santo, que es perdonador. ¿Por qué sabemos todo eso? Porque Él mismo ha decidido manifestarlo. También Pablo en otro texto dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Pablo estaba totalmente convencido de lo que estaba enseñando, porque él sabía quién se le había aparecido en el camino. Pablo en otra parte menciona que ese mismo Jesús lo había llevado al tercer cielo. Y dice, y vi cosas que humanamente no puedo explicarles. Así que Pablo defendía, como se puede decir, a capa y espada lo que él creía. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Sí se imagina? Un hombre diciendo antes, yo tenía una hoja de vida impecable en cuanto a la ley fariseo, o fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel. O sea, tenía todo por qué sentirse orgulloso, y seguramente hasta su encuentro con Jesús él no se sentía un pecador, pero ahora al encontrarse con Cristo dice que Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales Él es el primero.
Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Y Pablo empieza en su proceso, algunos dicen que fue a Arabia, y estuvo por lo menos 13, 15 años y luego regresó y se encontró con los discípulos y le dijo a los discípulos lo que Dios le había encomendado hacer, la tarea de ir a los que no eran cristianos o a los que no eran, los que no eran judíos, perdón, a los gentiles, y porque sabía, ya Dios se lo había dicho, que no los judíos, su propia raza, su propio pueblo no iba a aceptar su mensaje. Y él empieza a someterse a Dios y decir, Señor, yo quiero conocerte cada día más, enséñame, instrúyeme. Y cuando ya tuvo un pequeño concepto de lo que era Dios, escribe lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo renunció a todo con la intención de conocer más a Cristo. Porque cuando uno se apega y uno ama tanto a este mundo, no hay forma de poder conocer a Dios en toda su magnitud, en toda su gloria. ¿Por qué? Porque cuando uno ama al mundo, este mundo lo absorbe. Y usted empieza a absorber conceptos, opiniones, ideas, formas de ver el mundo. Y Pablo veía a Dios tal vez de una forma en que había sido formado, pero ahora Cristo se revela a él y le dice cómo es realmente Dios. Y llega a un punto de humildad que él dice en sus testimonios, como un abortivo, en último lugar se me apareció Jesús a mí. Yo no soy digno de ser apóstol, pero a Dios le plació llamarme para hacerlo. Así que la iglesia está llamada a conocer a Dios en sus perfecciones o atributos, ya que si vamos a adorarlo y obedecerlo en sus términos, debemos conocerlo como ya se ha revelado a través de la creación y de la palabra escrita. Un atributo es algo que se conoce de Dios, algo que podemos afirmar acerca de su naturaleza, es algo que podemos sostener como verdadero acerca de Él. Lo decía ahora, su amor, su eternidad, su inmutabilidad, su libertad, su presencia, su santidad, su simplicidad, su unidad y su verdad. Aún podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Y solo voy a mencionar 3 del Antiguo Testamento. A Dios se le conoce como Él, o el Elohim, o el Elión, el Adonai, el Shaddai, Yahvé o Jehová Sebaot, y piense en Rafa, en Nishi. En el Nuevo Testamento se le conoce como Theos, Pantocrator, Kyrios y Pater. Y cada uno de esos nombres refleja lo que es Dios. Y Dios quiere que le conozcamos como el pastor. Dios quiere que le conozcamos como el proveedor. ¿Cuándo vamos a conocer a Dios como proveedor? Cuando estamos pasando necesidades. ¿Cómo vamos a conocer a Dios como sanador? Cuando obra en una enfermedad. No quiere decir que
siempre Dios va a sanar o que siempre va a darme todo lo que estoy pidiendo, pero siempre me va a demostrar que Él es quien me sostiene en medio de todas las circunstancias. Pablo entendió que era lo que Jesús quería que hiciera cuando dijo: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia comprender? Es si realmente conocemos a Dios como Él se ha revelado en su palabra, o hemos hecho conceptos y opiniones personales de Dios. Hay personas que le dicen a uno: yo no creo que uno para adorar a Dios y para escuchar lo que Él tiene que decirme yo deba ir a una iglesia. Yo puedo escuchar adoración en mi casa y cantarle a Dios, yo puedo leer su palabra y que su espíritu me muestre qué es lo que yo necesito hacer. Y dice uno: ¿y entonces por cuál iglesia murió Cristo? ¿Por usted nomás? La iglesia es el conjunto de personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Cristo va a venir por un pueblo, no por una persona, sino por un pueblo. Y necesitamos reunirnos para que todos vamos direccionando ese pensamiento que tenemos de Dios. Porque si somos sinceros, escuchamos muchas cosas que se llaman cristianas y a veces no discernimos si eso realmente sí viene de Dios, si eso es una sana doctrina. En estos días, quienes les gusta ver noticias, escuchaba de los medios de comunicación, lo denominaron como un pastor, al grupo sí lo llamaron una secta, de un hombre que puso a todo un grupo de personas a ayunar hasta que murieran, para que se encontraran con Jesús. Y no sé, hasta donde superan más de 80 personas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que usted, si trae el Biblia a su iglesia o si la usa en su dispositivo, usted debe leer y debe corroborar que lo que yo enseño si va de acuerdo a su palabra, o si usted ve que yo estoy tratando de torcer textos y de dar mis propias opiniones, o lo que usted está escuchando es la palabra de Dios, porque Dios no me llamó a mí a decirles a ustedes yo qué opino, yo qué pienso de lo que es el cristianismo. Se me ha dado la misión de decir lo que ya está aquí escrito. No le tengo ni que añadir ni que quitar, porque lo que Dios dice, eso es lo que necesita el ser humano para la transformación de su corazón. Y aunque Pablo aquí habla en 3 partes diferentes de su testimonio, o más bien Lucas cuenta el testimonio de Pablo, no es eso lo que transformaba la vida de las personas, era el mensaje que Pablo daba. ¿De qué? De que Cristo había muerto y había resucitado. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y lo que yo les había leído ahora, para que sus ojos sean abiertos y salgan de ese mundo de tinieblas y puedan ver la luz. Y esas analogías que usa la palabra de Dios me dejan maravillado. ¿Cómo relaciona el estado pecaminoso del ser humano con la ceguera, con la muerte? Algunos lo relacionan de esa forma como la lepra, esa insensibilidad, esa dureza para no someterse a la voluntad de Dios.
No entienden que en ese estilo de vida que están llevando es el mismo Satanás quien los está guiando. Y Cristo quiere traerlos a ese redil, a ese rebaño. Así que entender la relación entre el Evangelio y los Evangelios, donde Jesús describe lo que es la gran comisión, es la clave para redescubrir el compromiso de la iglesia con el evangelismo y el vivir como miembro dedicado a las buenas obras, criando hijos en el temor del Señor, yendo a trabajar cada día como para Cristo, haciendo el bien a los vecinos no cristianos, buscando hacer obras de compasión y justicia, involucrándose en la comunidad cada vez más conforme se tiene la oportunidad. Cristo hoy nos dice: dejen brillar su luz, dejando la ira, el chisme, la lujuria, amando a los enemigos, dando al necesitado, no estando ansiosos por nada. De esa manera nuestra luz brillará mucho más que lo hace el sol. Ya para ir cerrando, a manera de conclusión, el pasaje nos muestra que una verdadera conversión debe llevarnos a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Es el término Kyrios. ¿Quién eres, Señor? Y Pablo, al mencionar el término Señor, sabía que esa voz, que esa luz era del mismo Dios que se le estaba presentando. Y luego la otra: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Será que nos hemos hecho seriamente esas dos preguntas cuando nos convertimos a Cristo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque nos gusta mucho, y es atractivo, claro que sí, llamar a Jesús mi Salvador y decir en nuestro testimonio: y es que el Señor me perdonó, el Señor me libró de esto, yo era esto, hacía esto y ahora el Señor me cambió. Pero eso nos olvida que no solo Dios nos rescató del pecado, sino que ahora quiere que nos sometamos a su voluntad. Y por eso se dice que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. No mi Salvador solamente, es mi Señor, me ha salvado para que haga su voluntad. Pero como cristiano a veces quiero el perdón de mis pecados, pero seguir haciendo mi santa voluntad. Porque creo que mi voluntad es santa, que es buena. Es decir, no, yo sé que Dios no tiene objeción en cuanto a esto. Él me respalda. Sí, corrobore con la palabra de Dios si esa actitud, ese carácter, esa forma de vida que usted lleva, si va de acuerdo a la palabra. Porque no es coger la palabra de Dios y acomodarla a mis deseos, sino que yo me tengo que acomodar a la palabra de Dios. Es lo mismo, no busque una iglesia que sea agradable a sus gustos, que le quede cerca a su casa, sino una iglesia que realmente lo instruya en el conocimiento de Dios. Solo entonces en la soberanía de Dios puede ocurrir lo que pasó con Saulo en su conversión. Este hombre que vino para apresar, al final se vio apresado por el Señor para ser su siervo. Lo cierto es que tarde o temprano una verdadera conversión desembocará en una comprensión más profunda de la persona de Jesús y hacia una vida que solo concibe la dicha bajo el dominio del Señor en fe y en obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? Debe ser el interrogante que debe nacer no solo en un verdadero creyente ante la majestad de Dios, sino a la iglesia de hoy. Además, en la conversión uno se ve como realmente es, un pecador sin méritos. Eso es lo que provoca un avivamiento en una iglesia. No es que llegó alguien y empezó a orar que cayera fuego del cielo y la unción y que la gente termina en el piso y brincando y que qué avivamiento. Eso no es un avivamiento.
Cuando una iglesia se llena porque hay un impacto por todo lo que sucede, eso no es un avivamiento. Un avivamiento es cuando una persona se somete completamente en todas las áreas de su vida a Dios. Y eso empieza a ser replicado por quienes están a su alrededor, por mi cónyuge, por mis hijos, por mis vecinos. Todo eso es un avivamiento. Y el Espíritu Santo no es algo reservado para disfrutarlo en privado, para tener experiencias personales que yo pueda contarle a otros. No, el Espíritu Santo es dado para santificar a la iglesia y mostrarle cuál es el camino por donde debe transitar. Y que a la luz de la palabra la iglesia pueda discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el ser humano no está en capacidad de definir eso por sí mismo. Porque el hombre en su pecado a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Lo amargo le sabe dulce y lo dulce le sabe amargo. Una de las evidencias de un hombre lleno del Espíritu Santo entonces es su deseo de conducir a otros hacia un encuentro personal con Jesús. Saulo, quien fue lleno del Espíritu y enseguida se entregó por entero a la predicación de Cristo. Lamentablemente muchos entienden el ser llenos del Espíritu Santo tan solo como una experiencia personal. El libro de Hechos siempre acompaña el bautismo del Espíritu Santo con un genuino cambio de vida y un anhelo por predicar la palabra de Dios a otros. Y cierro con esto. La predicación, es decir, mi mensaje, no se debe centrar en que yo tuve un sueño, en que yo tuve una visión, en que el Señor me dijo, es que el Señor me puso. Ese no es el mensaje que va a transformar el corazón de nadie. Lo que va a transformar el mensaje es que ese evangelio hable de Cristo. Si tú escuchas a un predicador media hora y nunca habló de Cristo, eso no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo debe inundar, debe bañar todo el mensaje que se predica, y si no, no es un mensaje cristocéntrico. Si una persona se para en un púlpito a hablar de sus experiencias cuando está en oración o las revelaciones que Dios le ha dado, está hablando de su propia experiencia. Y a veces terminan motivando a la gente a hacer lo que él hace, a ver si Dios le habla también, como le habla al predicador. Y Dios le habla, y téngalo claro, al que le tenga que hablar. Y se le va a atravesar en el camino a quien se le tenga que atravesar, y va a ir a buscar hasta donde tenga que ir a buscar al que necesite usar. ¿Usted se imagina? Sale Saulo desde Jerusalén con la intención de atacar a la iglesia, los cristianos allá en Damasco orando. Señor, protégenos. Señor, ayúdanos para que tu mensaje sea proclamado. Danos de nuevo, abre puertas. Y Dios por acá cogiendo a Saulo y tranquilos que ya estoy procesando a alguien para eso. Y es las oraciones de Pablo, cierto, desde la cárcel, cuando le dice a la iglesia, por favor, oren por mí, para que el Señor me guarde, porque puedo hacer mucho más vivo ya que muerto. Y mi deseo es seguir proclamando a aquellos, el evangelio, a aquellos que no lo conocen, a aquellos que todavía están en peligro de ir a una condenación eterna. Y les dice, por favor, oren. Por denuedo, oren para que se abran las puertas de par en par y la gente pueda venir a Cristo. Nuestra experiencia de conversión proclama los hechos redentivos de Dios en nuestras vidas, pero nunca debe tomar el lugar de nuestro mensaje. Puede ser edificante hablar de nuestra experiencia en la fe, pero solo la predicación de Cristo conduce a ella.
Cierra por un momento sus ojos y vamos a permitir que lo que acabamos de escuchar no se quede en nuestra mente. Vamos a pedirle al Señor, Señor, bájalo a mi corazón. Tal vez haya áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Señor, toca las áreas de nuestra vida, las finanzas, la parte sexual, nuestros planes, nuestra relación de pareja, nuestro entorno familiar, Señor, nuestro lugar de trabajo. Dígale ahí al Señor, hazme ver cuál área de mi vida no he sometido completamente a ti, Señor. Porque téngalo por seguro, el Señor no esperaba de Pablo que rindiera solamente unas áreas de su vida a Él, sino toda. Y eso es lo que recordábamos ahora, en esa expresión tan profunda. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa entrega y esa consagración de este hombre, tan impactado por Cristo, luego lo llevó a hacer una afirmación atrevida: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo sabía que para ser usado de la manera en que lo fue, tenía que morir y considerar todo lo que había logrado hasta ese momento como basura. A él lo llenó, lo controló más el deseo de conocer a Cristo que cualquier otra cosa. Y ahí es cuando el Espíritu nos llena con su fuego, cuando la unción del Espíritu Santo nos rodea y nos lleva a esa hacer, anhelar, buscar, perseguir, hacer la voluntad de Dios. Que nuestras oraciones sean: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero dejarme guiar por ti, Señor. Quita toda idea, concepto erróneo, toda mentira que el diablo ha sembrado en mi mente y en mi corazón, y permite, Señor, que mi mente entre tu luz, que mi corazón sea quebrantado, roto, Señor, para que sea moldeado por ti. Que mis pensamientos se traten de ti, que mis palabras te alaben, te glorifiquen, te bendigan. Tal vez corra el riesgo de ser llamado fanático. Pero Señor, si así nos han de describir por seguirte, que usen cualquier calificativo, no nos importa, Señor. Porque queremos ser esa iglesia que resplandezca en medio de esta sociedad adúltera, malvada. Que sea una iglesia que no se contamina, que no trasinge, que no se doblega, que no se acomoda, que no se deja manipular, que no se deja atraer, que no se deja engañar, que sea una iglesia que se mantiene firme porque conoce realmente a aquel en quien ha creído. ¿Qué tal si cerramos con adorando al Señor con una canción? Cerremos este momento con la primera canción que cantábamos ahora. Póngase de pie, por favor, y
Es interesante este ejercicio de terminar adorando al Señor para que esas canciones y esa letra podamos cantarla con un mayor conocimiento, no cantar por cantar, sino que tengamos claro qué es lo que estamos cantando y a quién estamos adorando. Con confianza, esperanza, ese es el Dios en el que tenemos que meditar todos los días cuando nos levantamos. Que podamos adorar a ese Dios que nos permite ver la luz de un nuevo día, nos da las fuerzas para levantarnos, que nos permite tener su palabra para oír su consejo sabio a las primeras horas de la mañana, aquel que podemos contemplar a través de la oración, a través de la adoración. Ese es el disfrute del cristiano. No hay nada más que le dé alegría al cristiano que Cristo. Amén. Bueno, tomen asiento.